puede ver, ¿no? Todavía no, chicos. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, vamos a empezar definiendo qué cosa es una emergencia y qué cosa es un desastre. Entonces, ustedes saben que a nivel de lo que es salud pública, constantemente nos estamos enfrentando a diversos eventos adversos que suceden a nivel tanto local de Lima Metropolitana como a nivel nacional. Estos eventos pueden ser desde un choque automovilístico hasta un terremoto. ¿De qué va a depender que nosotros clasifiquemos estos eventos como una emergencia o como un desastre? Una emergencia, sea cual sea la causa, no va a superar los recursos tanto humanos, de herramientas, de medicamentos, etcétera, que nosotros tenemos para suplir las necesidades de las víctimas. En cambio, en los desastres, esta capacidad para responder a estos eventos va a verse superada, es decir, nos vamos a ver derrotados. ¿Por qué? Porque es un evento tan grande que los recursos que nosotros tenemos no nos alcanza para suplir las necesidades y atender a todas las víctimas. Entonces tengan esa definición bien en claro entre emergencia y desastre. En emergencia, si bien es un evento adverso, nuestros recursos no se ven superados y nosotros todavía podemos manejar la situación de manera adecuada. Sin embargo, durante un desastre, este evento adverso va a superar nuestra capacidad de respuesta y por lo tanto también nuestros recursos. Dentro de lo que son desastres, nosotros los vamos a clasificar dentro de lo que son desastres naturales y los desastres tecnológicos. Entonces, en primer lugar, ¿qué cosas son los desastres naturales? Como su mismo nombre los dice, son aquellos eventos que van a ser ocasionados por la naturaleza. Y estos eventos van a tener tres orígenes distintos: al interior de la Tierra, en la superficie continental y por agentes atmosféricos. Dentro de lo que son aquellos desastres que provienen del interior de la Tierra, tenemos dos que son los más comunes, que son la erupción de volcanes y los terremotos. Eh, Algo que tenemos que recalcar acerca de los terremotos es que ustedes saben que Perú está ubicado sobre la placa de Nazca y Perú es uno de los muchos países que conforman lo que se conoce como el Anillo de Fuego del Pacífico, que es la zona a nivel de todo el mapa mundis que tiene la mayor actividad sísmica durante el año y todos los días. Por eso es que de cuando en cuando ustedes pueden sentir un pequeño movimiento sísmico chiquitito que puede ir desde 3.5 grados hasta 4.5 grados, o que también puede extenderse y puede llegar a cifras de 7 8 grados en la escala de Richter, como sucedió en el terremoto de Ica del 2007. De repente ustedes en esa época todavía estaban chiquitos, pero fue un evento tan grande que colapsó casi como lo ha hecho ahora el coronavirus, todo lo que fueron los establecimientos de salud. Fue una emergencia a nivel nacional porque no alcanzaba, sobre todo en lo que es Ica, la provincia de Chincha. Ustedes saben que el Perú es un país que está muy centralizado, entonces las postas y los centros de salud no se daban abasto. Esto lo tienen que saber y se los menciono porque todo lo que tiene que ver con atención de salud durante desastres está relacionado a lo que es la rama de salud pública. De repente ustedes ya han escuchado que el próximo año tienen que llevar electivos y hay un electivo que se llama Salud Pública en Emergencias y Desastres. Bueno, por eso es. Y el evento que sucedió en Ica hace ya 14 años fue algo que marcó bastante diversas políticas de salud pública que ahora se han implementado. Entonces siempre tengan en cuenta ese evento, ¿no? Otro que puede ocasionar, o otro desastre natural que puede ocasionar un desastre son los que ocurren a nivel de la superficie continental, que son dos básicamente, los desprendimientos y los deslizamientos. Eh, Dentro de lo que son aquellos desastres naturales ocurridos en la superficie continental,
Tenemos algunos que pertenecen o que son bastante comunes observarlos aquí en Perú, sobre todo al norte del país, cada que ocurre el fenómeno del niño, que son los huaicos. No sé si ustedes se acuerdan que hace más o menos 4 años fue uno de los años en los que tuvimos un fenómeno del niño tan severo que hubieron huaicos por todos lados y bastante gente resultó afectada. Entonces, que tengan en cuenta que la definición de huaico es muy diferente a la definición de inundaciones. Una inundación es básicamente que hay un montón de agua, ¿sí? Puede ser por lluvias, puede ser a consecuencia de un tsunami, se puede haber roto una presa y se inundó todo un pueblo. Sin embargo, un huaico es un deslizamiento de tierra, lodo, como consecuencia de una lluvia bastante fuerte. Dentro de lo que son agentes atmosféricos que pueden causar desastres naturales, tenemos obviamente los huracanes, que vienen a ser vientos de más de 24 kilómetros por hora, son bastante fuertes. Las inundaciones, como ya lo mencioné, las sequías también son un problema. Y otra cosa que puede suceder que no es muy común acá, pero sí de repente han visto noticias de Japón que sucede cada vez que hay un terremoto allá, que son los tsunamis. Los tsunamis se dan, el 80% de tsunamis que se han dado hasta ahora han sido en lo que es el Océano Pacífico, especialmente en lo que es en el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Por qué? Porque los tsunamis generalmente se van a dar como consecuencia de movimientos sísmicos bastante fuertes. ¿Sí? Otra cosa u otro desastre natural que también es muy común aquí en el Perú son las heladas, sobre todo en Puno. También hace un par de años y en realidad la mayoría de los inviernos ustedes les deben llegar de repente notificaciones de algunas asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro que quieren hacer donaciones para los niños en Puno, para darles ropa, colchas, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es una ciudad en la que es muy común que sucedan este tipo de heladas. Las temperaturas bajan a -10, -15 grados y como ustedes saben, tanto un calor extremo como un frío extremo puede llegar a ser mortal, sobre todo para niños pequeños. Otra cosa que también puede ocurrir acá son las avalanchas, que como ustedes sabrán son básicamente deslizamientos de nieve provocados por algún tipo de movimiento sísmico, de repente que se haya llevado maquinaria para realizar algún tipo de construcción cerca, y un evento que fue bastante cubierto por los medios aquí en el Perú, que sucedió ya hace varios años, si no me equivoco, en la década de los 80 por ahí, fue la avalancha que sucedió en Yungay, que de repente alguno de ustedes ha podido ir a visitarla, que básicamente es todo un pueblo que quedó sepultado luego de que hubo un terremoto y como consecuencia de este terremoto hubo una avalancha. Sí, entonces tengan en cuenta eso. Los desastres naturales son todos estos que ustedes ven acá, más lo que son los huracanes, tsunamis, huaicos, avalanchas y heladas, que son los más comunes acá en Perú, junto con los terremotos. ¿Sí? Ahora, por otro lado, yo les había mencionado que también tenemos lo que son los desastres tecnológicos. ¿Qué cosas son los desastres tecnológicos? Básicamente son aquellos que van a ser provocados como consecuencia del accionar del ser humano. ¿Sí? Acá tenemos una lista de ejemplos, como tenemos en primer lugar lo que son los incendios. Ustedes saben que uno de los incendios más famosos aquí en Lima fue el incendio que ocurrió en Mesa Redonda, si no me equivoco, en el año 2000, que se dio por, creo que si no me equivoco, se prendió una tienda de pirotecnia, donde se vendían todos los cohetes y estas cosas. Por eso es que ahora, desde que ocurrió este incidente, se crearon políticas públicas para regular la venta de este tipo de productos porque podía volver a ocasionar este tipo de desastres. También son las explosiones. Hace poco, si no es este año, fue a términos del año pasado, ocurrió una explosión en Beirut, que también fue bastante cubierta por los medios. Yo supongo que alguno de ustedes habrá visto los videos y habrá visto la magnitud de la onda expansiva de la explosión y todo el polvo y desechos que llegó a levantar. También está lo que son el derrame de sustancias químicas, como lo es el petróleo
o los desechos de las minas, sobre todo de aquellas que son ilegales, o de las plantas nucleares, que es un problema bastante grande hoy en día en lo que es la zona del Amazonas, en la selva. También está lo que es la contaminación ambiental, y dentro de lo que son los desastres tecnológicos también están considerados todo lo que son las guerras, la subversión y el terrorismo. Y acuérdense siempre que el terrorismo es considerado un desastre natural. ¿Por qué? Un desastre es básicamente un evento que va a comprometer tanto la infraestructura, la economía de un país, y también va a comprometer o va a ocasionar la pérdida de vidas humanas, vidas animales, etcétera. Entonces, cualquiera de este tipo de eventos que cumpla esas tres características de ocasionar pérdidas o daños puede llegar a ser clasificado como un desastre. Acuérdense siempre que el desastre tecnológico más común, por lo menos acá en el Perú, y que lo observan de cuando en cuando, son los incendios, ¿sí? Y nunca se olviden la diferencia entre lo que es una emergencia y un desastre. Obviamente acá estamos hablando del concepto de emergencia en cuanto a lo que son ocurrencia de algún evento adverso, que es muy diferente a lo que es una emergencia cuando nos referimos acerca del estado clínico de un paciente que llega al hospital, ¿sí? Entonces, emergencia es un evento adverso que no supera la capacidad de respuesta, y el desastre es un evento adverso que sí supera la capacidad de respuesta. Entonces, ustedes saben que, como ya les he mencionado, los terremotos o los movimientos sísmicos son un tipo de desastre natural bastante común aquí en el Perú, porque nos encontramos en una zona de alta actividad sísmica. Entonces, para ello se han propuesto diversas escalas para medir su impacto. Entonces, las que vamos a revisar hoy día son dos: la escala de Richter y la escala de Mercalli. Estas dos escalas son diferentes porque no solamente porque la escala de Richter fue hecha por un alemán y la de Mercalli fue por un italiano, sino porque cada una va a medir diversas cosas, o va a evaluar diversas cosas. Entonces, la escala de Richter es la que más se utiliza y es la que ustedes ven que se difunde en los medios de comunicación cuando se reporta acerca de algún movimiento sísmico, ¿no? Por ejemplo, temblor de 3.5 grados en la escala de Richter, que es la que más se utiliza. Esta escala lo que va a medir es básicamente la energía sísmica que ha sido liberada durante el movimiento, y que va a ser medida a través de un sismógrafo. ¿Sí? La escala de Richter eh, puede ir desde menos de 3.5 grados hasta más de 8. Obviamente, cuando ya encontramos un movimiento que tiene un puntaje mayor a 8 en la escala de Richter, puede empezar a ser considerado como un cataclismo. Y aquí vamos a ver las diversas características de cada uno, ¿no? Cuando encontramos un movimiento sísmico con un puntaje menor a 3.5, este generalmente no se va a sentir, y muchas veces no se registra en los sismógrafos por tener una liberación energética muy baja. Sin embargo, ustedes se van dando cuenta que a medida que este puntaje sube, va incrementando en lo que es su severidad. Por ejemplo, en el terremoto que hubo en Pisco, en Ica, en el 2007, que oficialmente se dijo que tuvo un 7 en la escala de Richter, aunque se cree que fue mucho más. Este es considerado, según esta descripción, como un terremoto mayor que causa daños graves a las comunidades en un radio de 100 kilómetros. Y compárenlo con un movimiento sísmico con un puntaje de 8 más, que va a causar daños ya no a un radio de 100 kilómetros, sino de 1000 kilómetros. Entonces, recuerden siempre que esta escala de Richter es la que mide la energía sísmica liberada, y que es la que se mide a través de un sismógrafo, y que a medida que aumenta va incrementando lo que es la severidad de los daños, el alcance, mejor dicho, de los daños. Porque si comparan un terremoto que está en 5.5 en la escala de Richter, que va a ocasionar daño en un radio de 10 kilómetros, es muy diferente a un terremoto de más de 8 puntos en la escala de Richter, que va a ocasionar daños en un radio de 1000 kilómetros, ¿no? La segunda escala, como les había mencionado, es la escala de Mercalli.
Esto se diferencia de la escala de Richter, ¿por qué? Porque la escala de Mercalli lo que va a medir es básicamente el daño estructural y la percepción o la respuesta de la población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la escala, en la magnitud 1, en la escala de Mercalli, ustedes podrían decir que coincide con la escala de Richter porque acá nos dice que es imperceptible para el ser humano. Sin embargo, a medida que vamos progresando, por ejemplo, en el caso de una escala de Mercalli de tipo 8, esto va a ocasionar una alarma general y nos dice que aquí ya puede empezar a ver lo que son caída de muros y estatuas. Y por ejemplo, en la escala 9 de Mercalli se dice que ya la población empieza a entrar en pánico y que pueden empezar a aparecer grietas en el suelo. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿qué escala utilizamos para evaluar el daño estructural y la respuesta o reacción de la población frente a un movimiento sísmico? Esa es la escala de Mercalli, ¿sí? Por ejemplo, escala de Mercalli de grado 12, hay una destrucción total y las rocas empiezan a saltar por los aires, ¿sí? Sin embargo, si ustedes les preguntan qué escala utilizamos para evaluar la energía sísmica liberada en movimiento sísmico durante un terremoto y que puede ser medida a través de un sismógrafo, es la escala de Richter, ¿sí? Acuérdense de eso bien porque se les pueden preguntar. También les recomendaría que se acuerden al menos una característica de cada una de estos numeritos, sobre todo en la escala de Mercalli, porque a veces pueden llegar a poner, por ejemplo, un caso en el que te describen, no sé, pues hay un terremoto de 6 grados en la escala de Richter en el que hay inquietud de la población y se empiezan a caer las chimeneas y te piden poner cuál es la escala de Mercalli, ya, la 6. ¿Sí? Entonces acuérdense de eso y acuérdense, Mercalli es daño estructural y reacción de la población y la que es la escala de Richter es netamente evaluar la actividad sísmica, ¿no? La energía liberada y ver el sismógrafo que tanto marcó. Ahora, pasando ya a lo que son desastres en general, hay 4 conceptos básicos que ustedes se tienen que llevar, ya que los van a escuchar y los van a leer muchísimo si es que empiezan a revisar temas de salud pública en estos temas de desastres. Entonces, en primer lugar, un concepto que nos ponen en sus diapositivas es el concepto de situación vulnerable. ¿Qué cosa es una situación vulnerable? ¿O qué cosa es una población en una situación vulnerable? Esto va a consistir en 3 cosas principalmente. Que hayan construcciones de viviendas en lugares inadecuados, que estas construcciones a la vez estén hechas con materiales inadecuados o sean muy débiles como para soportar el paso de algún tipo de desastre, ya sea un huaico, un huracán, un terremoto, una avalancha. Y en tercer lugar, un nivel socioeconómico bajo, que esta es una de las principales características que va a poner a alguien o a una población en una situación vulnerable de un desastre, ya que como ustedes saben, el tener un nivel socioeconómico bajo implica que muchas veces la persona o la vivienda donde, si es que la tiene, está la persona, no cuenta con los servicios básicos de salud, los materiales de construcción, la casita de repente no está hecha de cemento, de ladrillo, sino de adobe, o hasta a veces, como ustedes han visto en lo que son las zonas de invasión de tripleys y de maderitas y de cartón. Entonces, para una situación vulnerable son necesarias o suficientes estas 3 características. Una construcción de viviendas en lugares inadecuados, que fue uno de los problemas que ocasionó la mayor pérdida tanto de vidas como daño estructural cuando ocurrieron estos huaicos en el 2017, ya que bastante gente había empezado a construir casas en las faldas de los cerros y obviamente cuando vino esto del fenómeno del Niño, lo primero que se llevó fue estas viviendas. ¿Por qué? Porque no estaban construidas en un lugar adecuado. Y en segundo lugar, estas viviendas no estaban construidas con los materiales adecuados como para soportar el peso de un huaico y todo lo que esto conllevaba.
Entonces, cuando nosotros hablamos también de desastres, ustedes van a encontrar tres conceptos, que son el concepto de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Esta es una fórmula, entre comillas, que nos dice que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Acuérdense de esto porque eso también lo pueden preguntar. ¿Qué cosa es el riesgo? El riesgo básicamente va a ser la probabilidad de exceder un valor específico en cuanto a lo que son daños sociales, daños económicos, daños ambientales, en un lugar y en un tiempo específico de exposición determinada. Ahora, ¿qué cosa es una amenaza? ¿Y qué cosa es la vulnerabilidad? Acá les voy a dejar los conceptos enteros, tal cual los dice en su PPT, para que ustedes los puedan repasar, por si acaso ya les dije, les preguntan, porque ustedes saben que preguntar conceptos es un clásico en los exámenes de PBM, pero básicamente la amenaza es un factor de riesgo externo y la vulnerabilidad es un factor de riesgo interno, ¿sí? Entonces, la amenaza al ser un factor de riesgo externo no puede ser evitado, ¿sí? Es decir, ¿qué cosa sería un factor de riesgo externo? Que puede ocurrir una tormenta, ¿sí? La tormenta no la vamos a poder evitar porque es parte de la naturaleza, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, un factor de riesgo externo, la minería, el derrame de residuos en los ríos, este sí podría ser evitado. ¿Por qué? Porque está siendo provocado por la actividad humana, pero sería diferente si es que está siendo provocado por un evento natural. Entonces depende. Sin embargo, llévense eso. La amenaza es un factor de riesgo externo, ¿sí? ¿Qué cosa es la vulnerabilidad? Va a ser un factor de riesgo interno, ¿sí? Del propio sujeto o de la población que va o puede ser expuesta a una amenaza. La vulnerabilidad, cuando se habla de la vulnerabilidad a nivel hospitalario, tenemos tres niveles. Una vulnerabilidad a nivel organizativo funcional, que tiene que ver con cómo está organizado el hospital, si es que tiene protocolos para atención a pacientes durante los desastres, si es que tiene protocolos para surtir todo lo que son sus medicamentos y sus provisiones para poder atender a estos pacientes, o si no los tiene. En segundo lugar, tenemos aquella vulnerabilidad hospitalaria no estructural, que se refiere básicamente a lo que son todo lo que puedan tener y lo que puedan necesitar para atender a un paciente, ya sea máquinas de resonancia magnética, tomógrafos, ecógrafos, quirófanos, medicamentos, todo lo que son utensilios que se van a usar para la atención de los pacientes. Por eso se dice no estructurales. Y la vulnerabilidad estructural tiene que ver netamente con lo que es la estructura del hospital, si es que es una estructura sólida, si es que va a poder aguantar de repente movimientos sísmicos repetidos, o si nos encontramos en un hospital que está en una zona de guerra, si es que va a poder la estructura soportar bombardeos, o si es que tiene de repente ventanas a prueba de ventanas blindadas que puedan soportar lo que son balas, el impacto de balas, o si por el contrario son ventanas que se van a romper al primer estallido, ¿no? Entonces acuérdense siempre de eso. El riesgo es la probabilidad de exceder un valor específico de daños en un tiempo y lugar determinado. ¿Qué cosa es una amenaza? Es un factor de riesgo externo, y qué cosa es la vulnerabilidad, es un factor de riesgo interno, es decir, del sujeto o de la población o del lugar que va a ser afectado. Ahora, obviamente los desastres, como cualquier evento, tienen fases, y las fases del desastre son fáciles de aprender. Tenemos antes, durante y después. Sin embargo, es lo que ocurre en cada una de estas fases lo que va a ser importante para nosotros y lo que sí se tienen que aprender. Como se pueden dar cuenta hasta ahorita, o la gran mayoría de esta clase es conceptos, por lo tanto estoy intentando resumírselos, ya que son muy muy grandes, para que los puedan entender y puedan tener una noción básica de cada uno de ellos. Sin embargo, sí les aconsejaría leer cada uno de ellos con detenimiento, ya que, como ya se los llevo repitiendo, en PBM siempre a los doctores les gusta preguntar la definición exacta al pie de la letra de cada uno de los conceptos, ¿sí? Pero es importante que ustedes tengan al menos una noción básica, ¿sí? Porque de repente, si no se acuerdan, puedan sacarlo con alguna palabra. Entonces, antes del desastre, nosotros podemos realizar o vamos a realizar tres acciones, lo que son la prevención, la mitigación y alerta.
¿Qué cosa es la prevención? Durante la prevención nosotros vamos a eliminar o vamos a intentar eliminar lo que son las amenazas, los factores de vulnerabilidad o ambos, ¿sí? Por eso ven acá A, V, amenaza, vulnerabilidad o amenaza más vulnerabilidad. Entonces la prevención básicamente lo que se va a intentar es evitar que ocurra este desastre, ¿sí? Luego pasamos a lo que es la mitigación. Vamos a pasar a la mitigación cuando a pesar de haber tomado todas estas medidas preventivas, nosotros decimos, no importa lo que hagamos, el desastre va a ocurrir, el desastre va a llegar. Entonces ahí es que nosotros vamos a pasar a la etapa de mitigación. ¿Qué cosa es la mitigación? En la mitigación nosotros vamos a intentar reducir los riesgos. La mitigación no va a eliminar los riesgos y este es un punto importante en su definición, ya que el objetivo aquí es básicamente minimizar los daños. Daños estructurales, pérdidas de vidas, disminución de las provisiones de medicamentos, gases, etc. Entonces, la prevención es evitar que ocurra el desastre interviniendo los factores de riesgo, ya sea amenaza o vulnerabilidad o ambos. Cuando no podamos hacer esto, nosotros vamos a pasar a realizar lo que es la mitigación, que básicamente va a ser el reducir los daños con el objetivo de minimizarlos, ¿sí? Pero no los va a eliminar. Acuérdense siempre de eso. La mitigación reduce los daños, reduce los riesgos, pero no los elimina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desastre va a ocurrir. Y por mucha mitigación que nosotros realicemos, siempre va a haber algún tipo de daño, algún tipo de pérdida. ¿Por qué? Porque eso es algo que ocurre durante un desastre. Entonces, prevención, evitar que el desastre ocurra. Si no lo podemos evitar, vamos a pasar a mitigación, que es reducir los riesgos para reducir los daños. Luego de la etapa de mitigación, nosotros vamos a pasar lo que es la etapa de preparación. La etapa de preparación también va a tener como objetivo reducir las pérdidas y reducir los daños, pero esto lo va a realizar a través de organizar lo que son las fases de respuesta y de rehabilitación. Es decir, por ejemplo, la mitigación puede ocurrir cuando empezamos a evacuar a la gente de un pueblo donde sabemos que va a haber una inundación, ¿sí? Ya, hemos salvado a la gente, pero la estructura no la podemos mover, entonces las casas, los restaurantes y todo, cualquier tipo de estructura o de edificio que pueda haber en esa zona se va a ver comprometido, y eso también es un daño, porque va a ocasionar pérdidas económicas no solamente para el Estado, sino también para las familias, que van a perder sus cosas, y eso puede llegar a generar pobreza, que a la vez es una carga económica más y una carga social para el Estado y para nosotros como ciudadanos. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir en la preparación? Nosotros, las cosas que ya no las podamos mover, las cosas que ya no podamos evitar que se dañen, vamos a organizar estrategias de respuesta y de rehabilitación para recuperar lo más que se pueda todas estas estructuras, ¿sí? Luego vamos a pasar al durante. Durante el desastre, nosotros vamos a realizar dos actividades, lo que es la preparación y la respuesta. Antes de eso teníamos la alerta. ¿Qué cosa es la alerta? Como su mismo nombre lo dice, es declarar el estado de emergencia o estado de alerta para que la gente que aún se haya quedado ahí, no haya querido evacuar o no haya podido evacuar, pueda tomar precauciones. Esta tiene que tener 4 características. Tiene que ser accesible, inmediata, coherente y oficial. Un ejemplo de alerta, por ejemplo, es la que se dio antes de que se dictara la cuarentena por el COVID, que ustedes vieron que salió el presidente a dar un mensaje a la nación y luego se empezó a publicar en todos los medios lo que fue la cuarentena. Entonces, este hecho de salir, hablar con la población, informarles acerca de lo que está ocurriendo y de las medidas que se van a implementar, es lo que es esta fase de alerta, que forma parte de las fases de lo que es el manejo de un desastre, ¿sí? Ahora, durante un desastre nosotros tenemos dos acciones, lo que es la respuesta y lo que ya habíamos visto de la preparación, ¿sí? Entonces, la respuesta van a ser acciones durante el desastre que van a reducir las pérdidas.
En el caso del COVID, por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta o cuál fue la respuesta por parte del Estado del Ministerio de Salud? La cuarentena, ¿sí? Esa fue la respuesta. Ahora, después del desastre tenemos otras dos acciones, que son la rehabilitación y la reconstrucción. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La rehabilitación va a ser una recuperación a corto plazo. Cuando hubo este terremoto en Pisco, lo primero que se hizo fue intentar restaurar los servicios básicos en las casas que aún seguían de pie y que estaban viables. Servicios básicos como agua, desagüe, luz. Eso fue una rehabilitación. ¿Por qué? Porque se realizó a corto plazo. Ahora, una reconstrucción es una reparación que se da a mediano y largo plazo. En el caso de Ica, por ejemplo, la reconstrucción fue el que el Estado empezó a donar dinero a aquellas familias que habían visto sus casas, sus edificios que se habían derrumbado para que se pudieran volver a construir. Y esto iba a dar de mediano a largo plazo, ¿no? Y bastante largo plazo porque si ustedes van a las zonas más afectadas de Pisco, hay muchas estructuras que aún siguen derrumbadas desde hace 14 años, ¿no? Entonces es bastante largo plazo en el caso del Perú. Pero bueno, esa es la diferencia entre ambas acciones. La rehabilitación es a corto plazo, generalmente nos estamos refiriendo a lo que es la restauración de servicios básicos, y a lo que es la reconstrucción va a ser a mediano y a largo plazo. Otra acción que se va a realizar durante el desastre y que va a estar dada durante las 3 fases, tanto antes, durante como después, es el monitoreo, que es básicamente nos va a servir para establecer el comportamiento de este desastre y si es que nuestras intervenciones están funcionando, ¿sí? Entonces acuérdense, antes es la prevención, la mitigación y la alerta, y durante va a ser la preparación y la respuesta. Y después va a ser lo que es la rehabilitación y la reconstrucción. Acuérdense, rehabilitación es a corto plazo y reconstrucción es a largo plazo. Prevención es tratar de evitar que suceda el desastre. Mitigación es, va a suceder el desastre, pero quiero reducir los riesgos para minimizar los daños. La preparación es organizar nuestra respuesta y nuestras intervenciones de rehabilitación. Y la alerta es básicamente informar a mi población acerca de lo que está sucediendo para que tomen las precauciones respectivas, y esta va a tener que ser accesible, inmediata, coherente y oficial. Y bueno, la respuesta son las acciones durante el desastre, y rehabilitación, ya se los voy repitiendo 1000 veces, es a corto plazo, y reconstrucción es a mediano y a largo plazo. Y monitoreos durante todas estas 3 fases para ver cómo está evolucionando. Ahora, vamos a pasar a la parte que yo considero que es la más importante, y es acerca del triaje. Yo ya se les había mencionado anteriormente. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes vayan a un hospital y les toque de repente guardias en lo que es la emergencia, el triaje es algo que ustedes van a tener que realizar ahí también. Sin embargo, el triaje que se realiza en situaciones de normalidad es muy diferente al triaje que se realiza en situaciones de desastres. ¿Por qué? Porque el triaje que nosotros realizamos en emergencias en situaciones normales está basado en la severidad del cuadro clínico del paciente, solamente en eso. Si el paciente está muy grave, lo atendemos ahorita. Si el paciente puede esperar, lo atendemos en 1 hora, si es que tenemos más pacientes, obviamente, no lo vamos a dejar esperando por gusto. Sin embargo, el triaje que se realiza en un escenario de desastre, ya sea natural o tecnológico, va a estar basado en 3 cosas: la edad del paciente, la probabilidad de que sobreviva y las afecciones concomitantes. ¿Por qué? Porque yo ya les había mencionado esto. Cuando nosotros realizamos atención médica durante un desastre, tenemos que atender a las personas que tengan la mayor probabilidad de sobrevivir y que podamos hacer que sobrevivan con el menor uso de los implementos que tengamos, medicamentos, gasas, jeringas, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario de desastre, ¿sí? Tenemos una cantidad limitada de herramientas, de medicamentos. No sabemos cuándo vamos a obtener más, entonces tenemos que salvar a cuantas personas podamos, ahorrando lo más que podamos. Entonces, por eso son 3 cosas en el triaje de emergencias: edad,
probabilidad de sobrevivir y afecciones concomitantes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que en un desastre encuentran a un anciano de 80 años con una fractura de cadera y que aparte se enteran de que tiene diabetes, sufre de diabetes tipo 2? Entonces, definitivamente es un paciente que tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir, uno por su edad, dos porque las fracturas de cadera ustedes saben que su tratamiento es quirúrgico y están en un desastre, no saben ni siquiera cuándo van a tener acceso a un quirófano y probablemente si lo están encontrando inconsciente es un paciente que ya ha perdido una cantidad de sangre bastante considerable y no sería suficiente con una intervención quirúrgica, sino que necesitaría un manejo en UCI, transfusiones sanguíneas, etcétera. Y aparte es un paciente diabético, que ustedes saben que la diabetes es un factor de mal pronóstico en cualquier enfermedad, ¿sí? Que sería diferente, por ejemplo, que se encuentran en un niño de 12 años que tiene una luxación del hombro y nada más. Entonces ese es un paciente que tiene altas probabilidades de sobrevivir. ¿Por qué? Porque su lesión no es tan grave, la edad es un factor de buen pronóstico y no tiene ninguna enfermedad concomitante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el triaje que se utiliza generalmente a nivel de desastres? Uno de ellos va a ser el triaje short, ¿sí? Que básicamente es S porque el paciente nos dice que puede caminar o puede salir caminando, H porque el paciente está hablando sin dificultad o porque va a obedecer órdenes sencillas, por ejemplo, levanta la mano, levanta el pulgar, tócate la nariz, etcétera. R porque el paciente está respirando y T porque si es que tenemos la necesidad de taponar hemorragias, ¿sí? Cualquier tipo de hemorragias. Entonces, esta clasificación del triaje se va a realizar por colores y vamos a utilizar 4 colores principalmente: el verde, el amarillo, el rojo y el negro. Entonces, si nuestro paciente puede caminar, se clasifica en verde, ¿sí? Si no puede caminar, tenemos que evaluar si es que el paciente habla sin dificultad y si puede obedecer órdenes sencillas. Si es un sí a las dos, entonces el paciente se clasifica en amarillo. En cambio, si es que es un no, tenemos que evaluar si es que el paciente respira y si tiene signos de circulación. Si respira y tiene signos de circulación, entonces es un paciente en rojo. Si no respira o no tiene signos de circulación, es un paciente en negro. Generalmente los pacientes en negro ya son pacientes que o están fallecidos o están por fallecer debido a su cuadro, ¿sí? Entonces, eh, vamos a tener lo que es un triaje. Este triaje se va a realizar en 3 niveles diferentes. El nivel 1 es aquel triaje que se va a realizar en la escena. El nivel 2 es aquel triaje que se va a realizar en un módulo de estabilización, que está cerca a la zona del desastre, pero no está en medio del desastre como si lo estaría un nivel 1. Y en tercer lugar tenemos al triaje que se va a realizar en un ambiente hospitalario, ¿sí? Entonces en el nivel 1, nosotros lo que podemos realizar en primer lugar es los primeros auxilios, clasificar al paciente con este triaje short, porque no solamente se llama short por sus características, sino que también porque es algo que podemos hacer bastante rápido, ¿sí? Y no nos tomaría mucho tiempo. Y luego de clasificarlos vamos a trasladar estos pacientes. En el nivel 2, es decir, en el módulo de estabilización, tenemos que volver a revisar la clasificación que se le ha dado a este paciente, ¿no? De repente fue un paciente que se le clasificó como amarillo, pero al momento que llega al módulo ha empeorado y ya vuelve, se reclasifica este paciente y ahora de ser amarillo ahora es un rojo. Tenemos que evaluar el estado del paciente, el estado clínico del paciente, estabilizarlo si es que se requiere y luego trasladarlo, pero aquí el traslado no se va a hacer como en el nivel 1, que es ya todos de frente, sino que el traslado se va a realizar de acuerdo a la prioridad, es decir, primero obviamente vamos a trasladar a los pacientes en rojo, luego a los pacientes en amarillo y al último a los pacientes en verde. Ustedes estarán preguntando, ¿y por qué no vamos a trasladar primero a los pacientes en negro? Porque ya les expliqué que los pacientes en negro o son pacientes fallecidos o son pacientes que ya van a fallecer porque sus heridas o sus lesiones son muy críticas y estamos en un escenario de desastre. Entonces, si es que es una lesión muy crítica o que requiere de un manejo quirúrgico, de un manejo complejo,
lamentablemente es un paciente que no va a sobrevivir, ¿sí? Por ejemplo, algo tan simple como una ruptura esplénica, que ustedes saben que puede ocurrir como consecuencia de algún aplastamiento o un accidente automovilístico, es una lesión que tiene un tratamiento quirúrgico. Y es un tratamiento quirúrgico que requiere de la extracción del vaso. Y es algo que toma tiempo y va a necesitar bastantes recursos que en ese momento probablemente no tengamos. Entonces, un paciente que ha sido víctima de un aplastamiento y tiene una ruptura esplénica, por más de que esté consciente en ese momento, nosotros ya sabemos por teoría que es un paciente que con el pasar de las horas va a ir empeorando por pérdida sanguínea interna y que eventualmente va a fallecer porque no vamos a poder darle la atención necesaria. ¿Sí? Entonces acuérdense que cuando hablamos de trasladar de acuerdo a prioridad, primero son los pacientes que se encuentran en rojo. ¿Sí? Ahora, en el nivel 3, llegados ya a lo que es el hospital, otra vez volvemos a revisar la prioridad del paciente. Como se pueden haber dado cuenta, el paciente es evaluado en cada uno de estos niveles, porque como ya les dije, un cuadro que a simple vista se ve simple puede evolucionar a algo más grave. Aquí otra vez se evalúa el estado clínico del paciente, se le estabiliza si es que lo vuelve a requerir o si lo requiere por primera vez, y aquí ya a nivel hospitalario es que nosotros vamos a dar el tratamiento definitivo. Obviamente este tratamiento, recalcando otra vez lo que he dicho, se va a dar racionalizando los recursos que tengamos, ¿sí? Entonces, el nivel 1 va a ser el primer nivel que se encarga de clasificar a los pacientes y el nivel 3 va a ser el nivel que se va a encargar de dar el tratamiento definitivo a los pacientes, ¿sí? El nivel 2 se va a encargar principalmente de la estabilización. Ya sabemos que también se hace en el nivel 3, pero el nivel 2 es el principal centro donde se le estabiliza al paciente. Sí, es un centro bastante importante porque va a servir como filtro, ya que a partir de este es que se van a dar los traslados de acuerdo a la prioridad. Ahora, el triaje de acuerdo a lo que es o por la prioridad de atención, tenemos el 1, que es el paciente que es rojo, que es una emergencia súbita que es externa. El 2 va a ser un paciente en amarillo, que es una urgencia mayor. El 3 va a ser verde, que es una urgencia menor. Y el 4 generalmente son cadáveres, ¿sí? Son personas fallecidas. Ahora, ustedes estarán preguntando cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia. Y que esto les sirva para toda la vida. Una emergencia va a ser algún tipo de lesión o cuadro clínico que comprometa la vida del paciente y bueno, básicamente eso, que comprometa la vida del paciente y pueda ocasionar lo que es una falla multiorgánica. Y una urgencia es una lesión que no tiene compromiso de órganos vitales, ¿sí? Esa es la diferencia. Emergencia, hay compromiso de órganos vitales y por lo tanto el paciente corre riesgo de morir. Y una urgencia es una lesión que no tiene compromiso de órganos vitales. ¿Sí? Obviamente ya vemos que la amarillo va a ser urgencias mayores y verde van a ser urgencias menores. En el caso de que sea un triaje, también vamos a tener un triaje por código internacional. El verde va a ser un paciente estable, el amarillo es un paciente que puede esperar, el rojo es un paciente que tiene un cuadro agudo y que no puede esperar, y el negro es un paciente que está fallecido, que está muerto. ¿Sí? Acuérdense eso también. Este diapositivo es muy importante porque las preguntas que le pueden venir acerca de este tema, que sobre todo son casos clínicos o ejemplos de casos clínicos, les van a pedir que clasifiquen a los pacientes, ¿sí? Entonces acuérdense siempre de este triaje short. Y ahora vamos a pasar a lo que es hacer el triaje prehospitalario, ¿sí? Este triaje short lo vamos a realizar en el nivel 1, ¿sí? Sin embargo, en el nivel 2, que es el nivel prehospitalario, realizar un triaje que se conoce como triaje START. Ustedes ya han visto que en el nivel 2 nosotros vamos a revisar la prioridad del paciente, es decir, vamos a volver a evaluarlo para volver a clasificarlo si es que lo necesita. Entonces, este es un resumen, un algoritmo que resume bastante bien de qué se trata este triaje prehospitalario, ¿sí? Primero, nos tenemos que preguntar, ¿el paciente es capaz de caminar? Si el paciente sí es capaz de caminar, entonces es clasificado como un paciente en verde, que se le puede hacer esperar, ¿sí? Es generalmente un paciente que tiene lesiones menores
que es poco probable que su estado empeore o que su cuadro progrese a uno más severo. Y es un paciente que potencialmente también nos puede ayudar a nosotros a atender a otras personas que estén en un estado un poco más crítico, ¿sí? En cambio, si el paciente no es capaz de caminar, tenemos que pasar a evaluar si es que puede respirar de forma espontánea. Si no lo puede hacer, vamos a evaluar lo que es la vía aérea. Si el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea, va a ser clasificado como un paciente en rojo, ¿sí? Que es un paciente que necesita una atención inmediata y un transporte inmediato también. En cambio, si es que el paciente no está respirando y la vía aérea no está permeable, es un paciente que va a ser clasificado en negro, ¿sí? Que es básicamente un paciente que es muy poco probable que sobreviva o que por el contrario puede que ya esté fallecido. Si es que el paciente sí respira espontáneamente, vamos a pasar a evaluar lo que es la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria es mayor a 30, el paciente es clasificado en rojo. Si es que esta frecuencia respiratoria es menor a 30, ahora vamos a pasar a evaluar lo que es el nivel cardiovascular, lo que es la frecuencia cardíaca y el llenado capilar para evaluar la perfusión. Si es que la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto y o el llenado capilar es mayor a 2 segundos, el paciente va a ser clasificado como rojo para atención inmediata. En cambio, si la frecuencia cardíaca es menor a 100 y el llenado capilar es menor a 2 segundos, aquí tenemos que evaluar el estado mental. Si el paciente es incapaz de obedecer órdenes simples, es clasificado como rojo, pero si el paciente es capaz de obedecer órdenes, entonces es clasificado como amarillo. Entonces acuérdense de todos estos pasos. Primero, si el paciente camina. Si camina es verde. Si no, pasamos a evaluar si es que respira de forma espontánea. Si no respira de forma espontánea, evaluamos la vía aérea. Si la vía aérea está permeable, rojo. Si no está permeable, negro. Si es que por el contrario el paciente sí respira de forma espontánea, pasamos a evaluar lo que es la frecuencia respiratoria. Mayor a 30, rojo. Menor a 30, pasamos a evaluar el nivel cardiovascular. Latidos por minuto mayor a 100 y o llenado capilar mayor a 2, rojo. Si es que la frecuencia cardíaca es menor a 100 y el llenado capilar es menor a 2, tenemos que evaluar el estado mental. El paciente obedece órdenes sencillas, amarillo. No puede obedecer órdenes sencillas, rojo. Acuérdense siempre que el estado mental lo vamos a evaluar con la escala de Glasgow, así que siempre la tienen que tener presente, sobre todo para estos escenarios de triaje a nivel prehospitalario. Y por último, tenemos lo que es el triaje hospitalario, que es uno de los triajes más importantes. ¿Por qué? Porque como ya vimos es el que nos va a ayudar a dar el tratamiento al paciente. Este cuadro de acá, sí quiero que se lo estudien y se lo memoricen así al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque es un cuadro del que se pueden sacar muchísimas preguntas y del que generalmente sacan bastantes preguntas para el final. ¿Por qué? Porque como ustedes se pueden dar cuenta, acá les dicen qué tipo de paciente es clasificado como verde, como negro, como amarillo o como rojo. ¿Sí? Un truco que yo aprendí para poder identificar a los pacientes un poco más rápido, ya que es un dato que casi siempre nos lo dan, es el puntaje en la escala de Glasgow, ¿sí? Un paciente en negro va a tener un Glasgow de 3 o menos, un Glasgow de 3, ¿sí? Un paciente en rojo va a tener un Glasgow de 4 a 8, en amarillo un Glasgow de 9 a 13 y en verde un Glasgow de 14 a 15, ¿sí? Obviamente no pueden confiar solamente en aprenderse el Glasgow y ya está para identificar al paciente porque puede a veces que no lo pongan. Así que léanse cada una de las causas o cada una de las situaciones que pueden clasificar a un paciente en los diversos colores. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Les llega una paciente mujer de 34 años que tiene una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 25, una presión arterial de 145/90 y un puntaje en la escala de coma de Glasgow de 9. Entonces, si es que el caso fuera hasta ahí y les preguntan en qué colores sería clasificada la paciente,
con el simple hecho de la puntuación de la escala de Glasgow ya ustedes podrían ubicarla en una paciente que se clasifica como amarillo, ya que está entre una escala, un puntaje de 9 y 13. Sin embargo, si es que no se percatan de eso, vamos a seguir leyendo. Entonces nos dicen que es víctima de un incendio en las galerías de Gamarra y se le evalúa, a la evaluación se le encuentra quemaduras en el brazo izquierdo que se extienden hasta el tórax. Estas quemaduras o estas lesiones son hiperalgésicas, con flictenas y son eritematosas. ¿Qué cosas son las flictenas? Básicamente son ampollas mayores a 5 centímetros de diámetro, ¿sí? Acuérdense siempre de eso. No hay compromiso de la vía aérea, aunque la paciente se encuentra en soporte ventilatorio con cánula binasal por prevención. Esa es otra cosa que también tienen que tener en cuenta. No porque la paciente tenga una cánula binasal puesta, quiere decir que tiene compromiso de la vía aérea. Generalmente cuando nosotros tratamos con pacientes que han estado en un incendio, siempre el protocolo es colocarles oxígeno. ¿Por qué? Porque han estado expuestos a monóxido de carbono, a dióxido de carbono y a todos estos gases contaminantes. Entonces, para limpiar los pulmones estamos colocando oxígeno de forma preventiva. Entonces, ¿qué otros datos nos dan acá que podrían también ayudarnos a identificar a esta paciente como una paciente de color amarillo? Nos dicen que tiene quemaduras, ya, entonces hay que buscar cómo son clasificadas las quemaduras de acá. Nos dicen quemaduras de primer grado y de segundo y tercer grado leves, pueden ser verdes o pueden ser también quemaduras clasificadas como amarillo, ¿sí? Porque son quemaduras moderadas de segundo y tercer grado. Ahora, ¿qué otra cosa nos dice? Nos dice que las quemaduras son hiperalgésicas, con flictenas y eritematosas. Acuérdense de la clase de quemaduras. ¿Cuáles eran las quemaduras que tenían como característica principal ser hiperalgésicas, es decir, que dolían muchísimo y que aparte tenían la generación de ampollas? Eran las quemaduras de segundo grado, ¿sí? Entonces ya, otra vez estamos atrapados entre verde o amarillo. Nos dice que no hay compromiso de la vía aérea, aunque la paciente tiene el soporte de la cánula binasal. Entonces acá nos dice en el amarillo que no hay alteración de la vía aérea, no hay compromiso de la vía aérea. Entonces acá seguimos atrapados entre si es una paciente de verde o si es una paciente que va amarillo. Y para eso tenemos el dato de la puntuación de la escala de coma de Glasgow, que es de 9. Entonces esta es una paciente que vendría a ser clasificada como amarillo. ¿Por qué? Porque tiene quemaduras moderadas de segundo o tercer grado y aparte tiene una escala de coma, una puntuación en el Glasgow de 9, ¿sí? Entonces, ese son el tipo de preguntas que les puede venir durante el examen para que ustedes puedan identificar a los pacientes. El más fácil de aprenderse son aquellos pacientes que se clasifican en negro. ¿Por qué? Porque son poquitas cosas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ha tenido un paro no presenciado o muy prolongado, un paciente que tenga una lesión cervical completa, un Glasgow de 3, uno que es bastante obvio es un paciente que tenga exposición de masa encefálica, porque o sea, tiene el cráneo abierto, fracturado, con exposición del cerebro, entonces es prácticamente imposible que sobreviva, es probablemente un paciente que está fallecido. También pacientes que tengan lesiones que impidan que nosotros realicemos maniobras de resucitación. También lo que es un paciente que esté en soporte o en terapia del dolor o medidas paliativas, ¿no? Como por ejemplo un paciente oncológico en estadio terminal, ¿sí? Entonces, léanlo bien esto, apréndanselo como les digo, al derecho y al revés, porque es muy importante, ¿sí? Ahora, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? O para pasar al pasito. Julio, ¿querías decir algo? Sí, tengo una pregunta. Dime. Mira, a ver, de hecho son dos preguntas. La primera es, en el amarillo,